Hermanos, muy buenos días. Es un placer saludarles a través de este medio, deseando que se encuentren bien de salud, gozando de buena salud en esta situación que estamos viviendo. Agradecemos a Dios porque no nos hemos enterado de que alguno de nosotros en la Iglesia de Oriente 18 pues se haya visto afectado por este virus. Y tristemente, aunque familiares nuestros, amistades cercanas e incluso hermanos de otras congregaciones han pues tristemente fallecido, y hermanos, pues nosotros aún nos mantenemos bien, y eso es para agradecerle a nuestro Dios por el cuidado y la protección que ha tenido con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar una predicación más, como cada domingo. Rogamos que nuestro Dios hable a nuestras vidas y podamos ser edificados por medio de su palabra. Los invito a hacer una oración antes de empezar el tema. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, aunque se transmita por este medio de YouTube, Señor, pues es importante siempre reconocer que tu palabra es verdad y que siempre va a impactar nuestras vidas. Rogamos por este estudio que tú tomes control, que me des dirección, nuestro Dios, y que sobre todas las cosas, Señor, lo que aprendamos en esta tarde, pues lo pongamos en práctica. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta tarde es la fidelidad de Dios. Un tema que seguramente nos estará llevando a la reflexión acerca de aquella fidelidad que Dios muestra para la humanidad, para sus hijos, y vamos a ver a través de las Escrituras cómo siempre Dios va resaltando la fidelidad que tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, hay momentos en los cuales nosotros no entendemos el porqué de las cosas, y muchas ocasiones quizás al principio de nuestra vida cristiana dudamos de esa fidelidad de Dios. Pero bien, pues vamos a considerar algunos aspectos importantes de este estudio, y pues vamos a empezar, hermanos. Y pues en Isaías capítulo 41 versículo 10 hay unas palabras que resaltan acerca de las promesas hermosas de Dios para el pueblo de Israel, pero también podemos apropiarnos esas palabras. Sabemos que como hijos de Dios también Dios tiene bellas promesas para cada uno de nosotros. Y en Isaías capítulo 41 versículo 10 dice de esta manera: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son palabras que deben de generar en nosotros aliento, que deben de generar en nosotros mucha confianza en que Dios es el que tiene el cuidado de cada uno de nosotros. En cualquier circunstancia adversa, en cualquier situación de nuestra vida, debemos de estar conscientes y convencidos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aquí lo vemos plasmado en estas palabras del profeta Isaías, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso es saber que Dios te infunde esa confianza y te transmite esa confianza, y debe de ser una convicción en nosotros, que no debemos de temer porque Él siempre está con nosotros, que no debemos de desmayar porque Él es nuestro Dios. A Él lo tenemos como el que nos protege, la seguridad que Él nos brinda. Por ello no debemos de desmayar. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante, y dice aquí: siempre te ayudaré. Entonces, hermanos, este es un versículo que debe de generar en nosotros confianza, tranquilidad, aún en los momentos difíciles. Pero ahorita vamos a ver una historia, quizás no vamos a leerla, pero muchos de nosotros conocemos la historia de el profeta Jeremías, de todo lo que él estaba atravesando, ese dolor profundo, esa angustia por todo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, a consecuencia de su pecado, a consecuencia de la rebeldía, de la indiferencia a nuestro Dios. Y finalmente el profeta Isaías
se ve afectado por todo lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Bien, vamos a ver esta historia, no la vamos a leer, pero los invito a que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 14 y vamos a ver algunos versículos. Seguramente muchos de ustedes ya han leído acerca de lo que estaba sucediendo en este tiempo y pues hermanos, vamos a tomar solamente algunos pasajes para ir adelantándonos en la lección y no tardarnos mucho. Bien, hermanos, pues tenemos que recordar que nosotros como cristianos, como creyentes, hermanos, va a haber momentos de desaliento, va a haber momentos de adversidad, va a haber momentos de pruebas, va a haber situaciones que van a llegar a tocar nuestro corazón en el momento menos esperado, y eso puede, si no tenemos una convicción firme de aquellas promesas de Dios, si nosotros no estamos convencidos del que está detrás de nosotros, el que está cuidándonos, el que está protegiéndonos, si no estamos conscientes de que Él está, seguramente eso va a cimbrar y a tambalear nuestras vidas, sobre todo la vida espiritual. Hermanos, pues a través de esta historia que vamos a ver, que ya han leído, hermanos, vemos al profeta Jeremías, un varón entregado a Dios. Sin embargo, él se muestra sincero al expresarle a Dios su dolor y su resentimiento, porque él pensaba que Dios estaba siendo ajeno a todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel. Bien, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hermanos, no sé si a algunos de ustedes les sucedió, les pasó, muchas veces cuando nos comparten del Evangelio, nos dicen que Dios tiene una vida hermosa preparada para cada uno de nosotros, que Dios tiene propósitos bellos para nosotros, y de alguna manera es verdad, es cierto. Sin embargo, por desconocer de la palabra, cuando nos hablan del Evangelio, pues con un corazón sensible y quizás con gran necesidad de Dios, pues enfocamos un poco mal aquellas palabras que nos llegan a decir aquellos hermanos que nos han compartido, y tristemente cuando las situaciones empiezan a llegar a nuestra vida, situaciones adversas, llega el momento que cuestionamos el porqué de las cosas, y nosotros pensábamos que el estar con Dios todo iba a ser color de rosa, que no iba a haber adversidades. Sin embargo, Dios no nos promete eso, pero sí nos promete que Él va a estar siempre con nosotros. Por eso leíamos a un principio Isaías capítulo 41 versículo 10, donde Él da estas palabras, estas promesas tan hermosas, que no temamos porque Él va a estar con nosotros, que no desmayemos porque Él nos va a dar las fuerzas necesarias y que siempre estará con nosotros. Así que hermanos, pues en el caso de Jeremías sucedió esta situación cuando él estaba viendo cómo el pueblo de Israel estaba decayendo tremendamente. Podemos recordar que en ese tiempo había sequía, no había agua, hermanos, había mucha confusión entre todo el pueblo de Israel, y también se dice ahí en las escrituras que los animalitos que llegaban a tener sus crías, pues los tenían que abandonar porque no había que comer, no había hierba. Entonces Judá, el pueblo de Israel, hermanos, estaba atravesando por situaciones muy severas, muy adversas. Sabemos que todo esto es debido a su rebeldía, al pecado, a las situaciones que ellos, a la indiferencia hacia Dios, ¿verdad? Y Dios había, pues, de alguna manera estaba tomando cartas en el asunto. Sin embargo, el profeta Jeremías se deja envolver y le afecta tanto toda esta situación al grado de mostrarse de alguna manera, se arriesga a ser honesto delante de Dios y a expresarle su dolor, su inconformidad. Y yo creo que muchos de nosotros, hermanos, en algún momento, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no están saliendo como nosotros creemos que debieran de haber salido, hermanos, pues empezamos a cuestionar a Dios, incluso no aceptamos las cosas como son,
Y hermanos, pues en este caso como ejemplo tenemos a Jeremías, donde él expresaba ese dolor, esa indignación, ese malestar hacia Dios mismo. Sin embargo, Dios no se enojó con Jeremías. Él entendía su dolor, él entendía su postura. Pero, hermanos, es algo que más adelante vamos a estar desarrollando, más adelante vamos a estar viendo. Hermanos, sabemos que el costo de seguir a Cristo es grande, tenemos que pagar el precio, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, versículo 23, podemos recordar las palabras del Señor Jesús, donde dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sabemos el precio del discipulado, hermanos, se tiene que pagar un precio, se tiene que pagar un costo. Y hermanos, el seguir a Dios no significa que nosotros no vamos a tener adversidades, que no vamos a tener momentos difíciles, pero debemos de confiar en la fidelidad de Dios, esa fidelidad que Él muestra a lo largo de todas las escrituras. Podemos ver que lo que resalta de nuestro Dios es su fidelidad en todas las áreas. Así que, hermanos, cuando nosotros estemos atravesando por situaciones difíciles, podemos recordar la fidelidad de nuestro Dios y que las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, Él las cumple. Él lo que promete, lo cumple. De hecho, hermanos, la palabra fidelidad, su significado es exactitud en cumplir un compromiso. Exactitud en cumplir un compromiso. Y pues, ¿quién más tendrá esa exactitud en cumplir los compromisos sino nuestro Dios, verdad? Nuestro Dios es muy exacto en cumplir sus compromisos. Todo lo que Él promete, Él lo lleva a cabo y lo cumple. Y hermanos, cuando vemos aquella voz, aquella expresión de Jeremías, ese dolor profundo, sus emociones completamente destrozadas por lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando en esos momentos, seguramente pues él clamaba a Dios y él creía que Dios no le escuchaba, creía que Dios pues hacía caso omiso de sus clamores. Y hermanos, pues vemos al profeta Jeremías con un profundo dolor en su corazón, pero esa voz de Jeremías, hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que él estaba atravesando, se necesita escuchar hoy en donde el cristianismo es superficial, donde el cristianismo te muestran, muchas veces encontramos iglesias que te muestran que vas a tener una calidad de vida excelente, donde vas a tener grandes éxitos en tu vida. Sin embargo, hermanos, todo esto es un cristianismo superficial, porque sabemos el costo de seguir a Cristo, ¿verdad? Sabemos que no existe cristianismo verdadero sin cruz, no existe y ni hay discipulado, hermanos, sin que se pague el precio. Así que, hermanos, esto debe de llevarnos a motivarnos más bien y reflexionar, hermanos, que en la vida nosotros como creyentes ya debe de haber una convicción bien arraigada en nuestro corazón y en nuestra mente, que habrá momentos de desaliento, que habrá momentos difíciles en nuestra vida, pero fiel es Dios, que no, hermanos, nos dejará en ningún momento solos. Siempre va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Él está atento a todas las circunstancias que sobrevienen a nuestra vida. Pero, hermanos, si nosotros no confiamos en la fidelidad de Dios, pues tristemente nos veremos afectados en nuestro corazón y en nuestra mente. La situación no era para menos lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, lo que estaba prácticamente experimentando el profeta Jeremías en su corazón, todas esas emociones encontradas por la falta de respuesta en los momentos que él solicitaba el por qué sucedían las cosas, y pues él le reclama a Dios, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Pero no era para menos esta situación, hermanos. La razón del profeta por la cual él se quejaba era porque cree que Dios
no está haciendo favor a su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es una situación muy difícil que estaba viviendo el profeta Jeremías. Y por ello, hermanos, empecé de esta manera, que nosotros recordemos que finalmente nosotros somos el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Nosotros también somos su pueblo, somos la iglesia, y también todas estas palabras, esta enseñanza a través de lo que vemos en Jeremías, hermanos, finalmente creo que podemos reflejarnos mucho en muchas áreas de nuestra vida. En los versículos 8 y 9 de Jeremías capítulo 14 me gustaría que fuéramos a ver, hermanos. Ahí vemos a Jeremías que acusa a Jehová porque le parece que está pasando por alto el sufrimiento del pueblo. Vamos a ver Jeremías capítulo 14, versículos 8 y 9. Y dice así, hermanos: Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Y fíjense las preguntas y las interrogantes que empieza a hacer Jeremías. Dice: ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Ahí el profeta Jeremías empieza a interrogar a Dios, a cuestionarle. A él empieza a acusar a Dios que por qué se ha hecho, dice ahí en el versículo 9, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra? Y hermanos, cuando el profeta le dice que por qué se ha hecho como forastero en la tierra, dice como un caminante que está de paso, como un hombre atónito, es decir, como un hombre que no sabe qué hacer. Y hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios había pasado como forastero? Si nosotros recordamos un forastero, cuando llegaba a una ciudad, pues difícilmente se quedaba un tiempo prolongado, ¿verdad? Él iba de paso, y podemos pensar, ¿verdad? Si nosotros pensamos aquí en la ciudad de Orizaba, una ciudad nuestra, ¿verdad? Siempre hablamos de la ciudad, siempre vemos las mejoras que van haciendo, las deficiencias que tiene todavía la ciudad. Nos preocupan algunas cosas de seguridad. ¿Por qué? Porque somos de Orizaba, ¿verdad? Pero seguramente si llegara otra persona de otro estado, de otra ciudad de la República, pues a él no le interesaría mucho de alguna manera lo que esté sucediendo en esta ciudad, puesto que él no radica aquí, puesto que él no vive aquí. Él viene forastero, viene de peregrino, viene de paso, y por lo tanto no considera ni toma en cuenta aquella problemática que pudiera tener la ciudad de Orizaba. Sin embargo, nosotros que estamos aquí, pues sí nos preocupan muchos aspectos, ¿verdad? De seguridad, de la protección de las autoridades, muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos en esta ciudad, ¿verdad? Bueno, esto es un poco para ilustrar la manera en que Jeremías se dirige a Dios, diciéndole que él estaba actuando como un forastero, como alguien que no le importaba lo que estaba sucediendo, que no le importaba lo que estaba pasando en su pueblo, como alguien que iba de paso, ¿verdad? De esa manera Jeremías se dirige a nuestro Dios diciéndole que él era como un forastero. También le dice que es como un hombre atónito, ¿verdad? Y lo vemos en el versículo 9. ¿Por qué eres como un hombre atónito? Es decir, como alguien que no sabe qué hacer. Y hermanos, imagínense las expresiones de Jeremías hacia nuestro Dios, donde le dice, yo veo como que esto te está quedando grande, ¿verdad? Como que no sabes qué hacer. Esto está sobrepasando la capacidad que tú tienes. Prácticamente le está diciendo, te estás quedando atónito, o sea, no sabes cómo responder a esta problemática que estamos viviendo, a esta problemática que yo he puesto delante de ti, porque vemos que Jeremías clamaba a Dios para que esto terminara pronto. El deseo de Jeremías era ver al pueblo de Israel de regreso, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando vemos estas expresiones realmente fuertes hacia nuestro Dios, ¿verdad? Y después le dice en el versículo 9, dice, y como valiente que no puede librar, es decir,
como un valiente que no tiene la capacidad de librarnos de esto. Qué palabras tan fuertes expresadas por Jeremías hacia Dios, pero finalmente era lo que había en su corazón. Él fue honesto delante de Dios al expresar su dolor, su frustración, su angustia por todo lo que estaba sucediendo. Seguramente él pasaba clamando a Dios que Dios los librara de toda esta situación que estaban viviendo, aquella sequía, hambre, confusión, no había hierba, no había un sustento, y entonces seguramente Jeremías experimentaba que Dios aparentemente no estaba con ellos. Pero finalmente, en lo profundo de su dolor, después de expresar estas palabras, él reconocía que Dios sí estaba con ellos. Por eso, al final del versículo 9, dice, a mitad del versículo 9 dice, sin embargo, o sea, estoy consciente prácticamente, está diciendo Jeremías, tú estás entre nosotros, oh Jehová, tú estás entre nosotros, y sobre nosotros es invocado tu nombre. Y dice, no nos desampares. Finalmente, hermanos, esto nos deja una enseñanza. Muchas veces podemos no reclamarle a Dios porque no tenemos por qué reclamarle, no tenemos por qué acusarle, no tenemos por qué hacerlo responsable de las situaciones que se vienen a nuestra vida, puesto que Él en todas las Escrituras resalta su fidelidad. Aún en los momentos difíciles Él nos promete estar con nosotros. Hay tantas cosas que van a tocar nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón, y que debemos de estar conscientes que Él no tiene la culpa de nada y no tenemos por qué reclamarle. Pero finalmente, si en algún momento, hermanos, lo llegamos a hacer, si en algún momento lo hicimos en un pasado de cuestionarle a nuestro Dios el porqué de las cosas, el porqué las situaciones adversas que llegan a nuestra vida, hermanos, recordemos que finalmente, hermanos, Él ha estado con nosotros. Creo que después de que nosotros hayamos expresado algunas palabras interrogantes hacia Dios, de que pensamos que Él está lejos de nosotros, que Él no está atento de nuestro sufrimiento, finalmente en el fondo llegamos incluso a pedirle perdón y decir, Señor, perdóname por mi pensamiento mal hacia ti, por aquellas interrogantes no propias hacia ti. Señor, yo sé que tú estás conmigo, ¿verdad? Finalmente llegamos a esa conclusión, como dice aquí en el versículo 9, donde el profeta Jeremías dice, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Bien, los pensamientos y las emociones alteradas del profeta se manifiestan, hermanos, como una lava volcánica, ¿verdad? Hemos visto cómo un volcán empieza a arder así. Él estaba en su corazón, ¿verdad? Entonces, estos pensamientos y sus emociones alteradas y confusas, hermanos, se manifiestan de esta manera. Sin embargo, podemos observar al menos tres aspectos importantes, tres sentimientos que resaltan en estos versículos que hemos, y vamos a ver estos tres emociones, tres sentimientos, que resaltan en estos versículos. Primero, el servicio devoto de Jeremías. Ahí en capítulo 15, versículo 11, 16 y 17, vamos a leerlo. Capítulo 15, 11, dice, sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. 16 y 17 de ahí mismo del 15, dice, fueron halladas tus palabras, yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Ahí está, hermanos, un servicio devoto de parte de Jeremías. Jeremías le recuerda al Señor con cuánta disposición aceptó su misión profética. Después de algunas dudas iniciales, como recordemos, ¿verdad?, esta historia,
Pero hermanos, Jeremías le recuerda al Señor, hermanos, con cuánta disposición, hermanos, aceptó su misión profética, hermanos, su misión profética, su servicio a nuestro Dios. Y vemos su diligencia por cumplir ese llamamiento de parte de nuestro Dios, en el hecho de que no se sentó en compañía de burladores. Además, se había iniciado el servicio profético él había iniciado el servicio profético con la firme convicción, hermanos, y seguridad de que él sería obediente a Dios, ¿verdad? Sin embargo, vemos todo esto que resalta en estos versículos. Ahí en el versículo 17 del capítulo 15 dice: no me senté en compañía de burladores. Él cuidaba y guardaba su vida. Dice: no me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Hermanos, él recuerda esto, ¿verdad? Cómo con diligencia estaba dispuesto a cumplir el llamamiento de Dios. También, hermanos, como segundo sentimiento que resaltan estos versículos, es la respuesta del pueblo al ministerio del profeta. Y esto es algo tremendo, ¿verdad?, que podemos ver aquí. Un profeta que siempre clamaba, intercedía por su pueblo, y finalmente el pueblo no le reconocía como tal. Al contrario, ¿verdad?, lo veían como un enemigo, como que él era el causante de toda esa situación que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, respuesta del pueblo al ministerio del profeta Jeremías. Ahí, capítulo 15, versículo 10, vamos a leerlo. Dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Ahí está, ¿verdad? La respuesta del pueblo al ministerio del profeta. Y entonces Jeremías expresa estas palabras donde dice: ay de mí, madre mía, dice, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Entonces era un hombre que regularmente o siempre estaba viviendo en esa contienda, en discordias, no lo veían bien. Entonces, hermanos, ahí vemos a Jeremías. Vamos a leer el versículo 12 también. Dice: ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Vamos a leer el versículo 15 también. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Ahí está el profeta Jeremías expresando esa devoción a nuestro Dios, reconociendo a nuestro Dios, y dice: por ti, Señor, sufro afrenta, ¿verdad? Entonces, a Jeremías lo impulsaba una gran pasión, hermanos, de ser testigo del retorno del pueblo de Dios. Sin embargo, quedó sorprendido cuando descubrió, hermanos, él quedó sorprendido cuando descubrió que el pueblo tenía en poco su ministerio como profeta. Y imagínense, hermanos, el profeta Jeremías siempre intercediendo por el pueblo de Israel. Le dolía la manera en que el pueblo de Israel estaba atravesando estas situaciones difíciles, y sin embargo el pueblo tenía en poco su ministerio. También, hermanos, Jeremías protestó y dice: yo nunca he tomado prestado, ¿sí? Nunca se había abstenido. Él se había abstenido, de entrar en problemas financieros, ¿verdad? En transacciones financieras en las cuales pudiera existir la probabilidad de afectar y poner entredicho su ministerio, hermanos. Él había guardado su vida, él se había cuidado en todas las áreas de su vida, él había cuidado muchos aspectos con tal de que no afectara su ministerio. Y hermanos, esto es una enseñanza para nosotros. Vemos al profeta que pues cuestiona a Dios, que le reclama,
que de alguna manera tenía un dolor grande en su corazón, y a pesar de lo que estaba viviendo, pues él se mantuvo íntegro en todas las áreas de su vida. Y eso debe de suceder en nosotros, hermanos. Eso lo debemos de llevar a cabo. Quizás las cosas no estén marchando bien, quizás las situaciones sean adversas y esté rebasando, las circunstancias estén rebasando nuestra vida al grado de llevarnos a un estado donde nosotros quizás podamos cometer el error de reclamarle a Dios, de pensar que Él no está pendiente de nuestras vidas. Pero hermanos, algo importante, que Dios, así como no se enojó con Jeremías, como Dios no le tomó en cuenta esos reclamos, también quizás no lo tome en cuenta de nosotros. Pero aquí hay algo importante. Jeremías, finalmente, a pesar de las circunstancias, él se mantuvo íntegro, no se enredó en cosas chuecas, él no se enredó en transacciones financieras que pudieran alterar y afectar su ministerio. Él se mantuvo íntegro, y por eso me hace pensar, imagínense cuánto dolor tenía en su corazón, frustración, enojo, tantas emociones encontradas por todo lo que estaba experimentando. Pero algo que nos deja una gran enseñanza: siempre se mantuvo íntegro, nunca se desvió del camino, porque recordaba finalmente en el fondo que Dios estaba presente en medio de eso. Él recordaba que Dios es fiel, él recordaba que Dios cumple sus promesas. Así que, hermanos, pues eso que nos deje una enseñanza a nosotros, que a pesar de las situaciones difíciles que nosotros podamos experimentar, hermanos, mantengámonos con una vida íntegra, hermanos, sin desviarnos, que las circunstancias no nos desvíen a hacer cosas incorrectas al grado que puedan descalificarnos delante de Dios y sobre todo desviarnos del ministerio. Ahí tenemos un ejemplo grande de situaciones difíciles que vivían, pero su integridad se mantuvo intacta. También vemos a Jeremías dando ese grito desesperado, en una profunda desesperación. Jeremías se lamenta mucho y dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste. Ahí vemos en el versículo 10 del capítulo 15, ¿verdad? Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda. Entonces, hermanos, después dijo: maldito el día que nací, el día en que mi madre me hizo, el día en que mi madre me dio a luz. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor? ¿Por qué tal depresión? Me senté solo porque me llenaste de indignación. Eso lo dice en el versículo 17 del capítulo 15 de Jeremías. Pero fíjense qué palabras tan fuertes, tan impactantes, tan hirientes, por decirlo así, que salían de su boca, y todas dirigidas a nuestro Dios, dirigidas expresando, ¿verdad? ¿Por qué nací? ¿Por qué salí del vientre de mi madre si yo iba a ser un hombre de contienda, ¿verdad? ¿Para qué ver trabajo y dolor? ¿Por qué tal depresión? Entonces vemos aquí a Jeremías, hermanos, en profunda desesperación, externando estas palabras. Jeremías se quejó, hermanos, porque en su opinión, en lo que él estaba experimentando, Dios era el culpable de que el pueblo lo rechazara a él como profeta. Estas expresiones, hermanos, es porque en su opinión de Jeremías, él pensaba que Dios era el culpable de todo esto, para que él no fuera aceptado, su ministerio, o no fuera aceptado, fuera rechazado por el pueblo, y de que sus colegas, los demás profetas, hermanos, lo reprendieran. Y además fue un hombre siempre perseguido por los líderes religiosos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios siempre, todo lo que vemos a través de las historias, a través de todo lo que vemos en la palabra de Dios, son una gran enseñanza a nuestra vida. Hermanos, ahorita vamos a ver cómo Dios, después de todo esto, siempre muestra su fidelidad, siempre muestra que está adelante de nosotros, que siempre está al pendiente de nosotros. Hermanos, Él no se enoja si nosotros en un momento, no es que esto sea
como una invitación a que tú puedas quejarte delante de Dios de esta manera. No lo estoy diciendo de esta manera, pero si en algún momento en tu vida las circunstancias rebasan tu vida y no es nada fácil el vivir ahorita, y sobre todo por lo que estamos padeciendo y todo, hermanos, Dios no se enoja de eso, pero mantengámonos íntegros, firmes, convencidos en que finalmente en nuestro corazón tengamos la seguridad que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, ya que cuando las circunstancias rebasan tu vida, está uno más propenso a desviarse, a tomar caminos equivocados, a tocar otras puertas antes que tocar la puerta de Dios y buscar de su protección, de su dirección, de su gracia, ¿verdad? Y empezamos, sabes que esto no vale la pena y me estoy hundiendo en depresión, me estoy hundiendo en esta situación, y mejor, ¿sabes qué? Voy a buscar y a tocar otras puertas, y primero es esto, y empezamos a desviarnos. Y hermanos, eso nos puede descalificar y sobre todo desviar de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. A pesar de las situaciones difíciles que nosotros veamos, hermanos, y experimentemos, mantengámonos íntegros como Jeremías. Vemos una acusación peligrosa también de Jeremías, ¿verdad? En su angustia y desesperación, hermanos, Jeremías acusa a Dios, y recordemos que Judea, tenía muchos arroyos que se desbordaban luego de una fuerte tormenta. Judea, hermanos, tenía muchos arroyos, ríos, me hace pensar, donde cuando había una tormenta, hermanos, corría demasiada agua, ¿verdad? Mucha agua al grado de que se desbordaban, ¿verdad? Pero, hermanos, se secaba pronto. Era una tierra muy permeable, una tierra que sumamente, cuando después de que llovía, absorbía inmediatamente el agua. Dejaba de llover, inmediatamente el agua la absorbía esa tierra. Entonces, hermanos, Jeremías tuvo la audacia de sugerir que Dios no era confiable y que su remedio, el remedio que Dios ofrecía, era solo pasajero, como en el caso de los arroyos. Así como llovía, ¿verdad? Yo creo que muchos aprovechaban el momento que estaba lloviendo para agarrar agua, ya que estaban atravesando por sequías, pero inmediatamente que dejaba la tormenta pasaba la tormenta, hermanos, inmediatamente se secaban aquellos arroyos, aquellos ríos. Bueno, de esa manera Jeremías se dirige a Dios diciéndole que pues la ayuda que él ofrecía, el remedio que Dios ofrecía, pues era pasajero, era momentáneo, igual que los arroyos, ¿verdad? Entonces, pero más sorprendente aún, hermanos, acusó a Dios de ser deshonesto utilizando la palabra ilusoría. Sin embargo, en este pasaje vemos el amor y la misericordia de Dios, hermanos, por su servicio quebrantado. Las manifestaciones emotivas de Jeremías, hermanos, esas manifestaciones emotivas de Jeremías no ofendieron al Señor en lo más mínimo, hermanos, ¿verdad? Ahorita cuando lo estamos hablando, cuando lo estoy explicando, seguramente ustedes en su mente dicen, bueno, qué palabras tan fuertes de este profeta dirigidas a Dios, su inconformidad, su enojo hacia Dios, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, todas esas emociones fuertes donde expresaba su dolor no ofendieron para nada en lo más mínimo al Señor, quien comprendió el momento tormentoso que estaba atravesando Jeremías, hermanos. Entonces es importante que nosotros veamos eso, ¿verdad? A través de lo que venimos explicando ahorita, hermanos, creo que hemos llegado a la conclusión, o estamos concluyendo, que finalmente Dios estaba siendo observador, siempre estando pendiente. Recordemos ese versículo donde dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podamos resistir. Seguramente Dios estaba pendiente, ¿verdad?, del pueblo de Jeremías, de su dolor tan grande, pero no lo iba a dejar experimentar algo que él no pudiera soportar. Dios sabía hasta dónde podía soportar este varón, ¿verdad?, este varón de Dios, Jeremías. Y entonces dice: fiel es Dios, que no te dejará ser tentado. Es decir, Dios estuvo observando todo el proceder de Jeremías, cómo era su proceder, el dolor tan grande que tenía profundamente en su corazón por todo lo que estaba sucediendo, pero Dios siempre estuvo ahí. Entonces vamos a ver la promesa de la gracia de Dios a través de estas circunstancias, cómo Dios es fiel. Hermanos, la fidelidad de Dios es bella, es para siempre. Y hermanos, recordemos que la fidelidad tiene un significado importante, que es exactitud en cumplir un compromiso. Dios sabe en qué momento iba a cumplir ese compromiso que tenía con Jeremías, puesto que él lo había llamado a su servicio. Bien, vamos a ver en Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. Jeremías capítulo 15, del 19 al 21. Dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entregares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Se dan cuenta? Ahí están unas promesas preciosas de nuestro Dios hacia el profeta Jeremías. Le dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Dios quería que el pueblo de Israel, hermanos, Dios quería que el pueblo de Israel nuevamente lo buscara con un corazón arrepentido de todas las situaciones malas y equivocadas que habían hecho. Dios quería que el pueblo de Israel se arrepintiera y se volvieran a Dios, ¿verdad? Entonces dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Había primero una condición. Antes de la restauración, hermanos, se tenían que convertir, se tenían que voltear la mirada nuevamente a Dios. Dice: y delante de mí estarás, y si entregares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Finalmente Jeremías había sido afectado, había sido contaminado por todos aquellos reclamos, aquellas inconformidades del pueblo de Israel. Él había sido afectado profundamente al grado de que en lugar de que ellos vieran a Jeremías de alguna manera en una postura firme y sobre todo haciendo esa labor intercesora entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Finalmente él se contamina y se envuelve en las mismas acusaciones del pueblo de Israel. Él también se contamina, se ve afectado, y por ello Dios, vemos aquí estas palabras donde dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Y ahí viene otra promesa en el versículo 20, dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Fíjense, hermanos, que aquí dice: pelearán contra ti. Él no le está prometiendo librarlo de una batalla, librarlo de una lucha. Todo lo contrario, ¿verdad? Él le está diciendo: en el momento de lucha, en el momento de batalla, o sea, la vas a tener, eso es algo que vas a experimentar, pero no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y hermanos, esto es una enseñanza para nosotros. Debemos de estar convencidos que Dios no nos promete no tener luchas, no nos promete que no vamos a tener batallas,
pero sí nos promete que vamos a salir vencedores, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no luchamos por una victoria, luchamos desde la victoria porque somos más que vencedores. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios, dentro de esas promesas, dentro de su fidelidad, que Él como Dios muestra a Jeremías, le dice, bueno, si vas a pelear, van a pelear contra ti, pero yo te prometo que no te van a vencer. Y eso es, hermanos, esto es algo que resalta la fidelidad de Dios para sus hijos amados, ¿verdad? Dice, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Es una promesa que solamente puede venir de esa fuente poderosa que es nuestro Dios, esa fidelidad a través de sus promesas. En el versículo 21 dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahí está, hermanos, una promesa de parte de nuestro Dios. Yo te restauraré, dice en el versículo 19, esa es una de las promesas de nuestro Dios, que no te vencerán y que Él lo librará de la mano de los malos, ¿verdad? Entonces ahí vemos tres promesas, hermanos, de la fidelidad de Dios. Él lo va a restaurar, no lo van a vencer y lo va a librar de la mano de los malos, ¿verdad? No le prometió librarlo de la lucha, hermanos, con sus heridas y derrotas, sino lo prometió que estaría con él, dispuesto a protegerlo en la batalla. El apóstol Pablo, hermanos, si nosotros recordamos 2 de Corintios, me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9 y 14. Vamos a 2 de Corintios, hermanos. A ver, esta 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9 y el 14. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí Dios no prometió a Jeremías librarlo de la lucha, ¿verdad? Y lo vemos en el versículo 20, capítulo 15 de Jeremías. Con sus heridas y derrotas, ¿verdad? No le prometió librarlo de la lucha, aún con esas heridas, con esas derrotas, pero sí le promete que estaría con él y que estaba dispuesto a protegerlo y que no lo iban a vencer. Y aquí lo vemos que el apóstol Pablo lo plasma en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, donde dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ahí están palabras de el apóstol Pablo, hermanos, donde él deja en claro, ¿verdad?, esto que estábamos viendo a través del profeta Jeremías. Y hermanos, para ir concluyendo este tema de esta tarde, hermanos, yo quisiera que nosotros pensáramos en esto. ¿Qué engloba la fidelidad de Dios? Yo pensaba ponerle qué elementos tiene la fidelidad de Dios, qué características tiene la fidelidad de Dios. Pero hermanos, pensemos qué engloba la fidelidad de Dios. ¿Qué compone la fidelidad de Dios? ¿Qué elementos componen la fidelidad de Dios? Y miren, fíjense, yo pensaba en esto. La fidelidad de Dios le engloba pues protección, confianza, perdón, seguridad, dirección, sustento, lealtad, provisión. ¿Se dan cuenta? La fidelidad de Dios engloba todo esto, hermanos. Tenemos, por ser un Dios fiel, nosotros tenemos protección, tenemos confianza, tenemos perdón, tenemos seguridad, tenemos dirección, tenemos sustento, tenemos a alguien que es leal, alguien que nos provee. Eso es
lo que engloba la fidelidad. Una fidelidad que la fuente de donde proviene es Dios, ¿verdad? Muy distinta a la fidelidad que nosotros conocemos o que nosotros transmitimos o decimos tener hacia una persona, ¿verdad? Muchas veces nosotros carecemos de muchas cosas por la cual nosotros no podemos ser fieles al 100%, ¿verdad? De hecho, ahí en 2 de Timoteo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nosotros, hermanos, por el pecado, por ser imperfectos, hermanos, siempre hemos mostrado ser infieles delante de Dios. Pero pensemos, hagamos una comparación. Y pensaba yo, cuando yo estaba en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mi esposa se encontraba aquí en Orizaba. Y hermanos, pues yo siempre le traté de mostrar fidelidad, de decirle que yo le era fiel, ¿verdad? Sin embargo, pues ella, al yo estar retirado, al yo estar lejos de acá, pues seguramente esas palabras donde yo le decía que pues le mostraba yo mi fidelidad, hermanos, pues no eran completamente, hermanos, en ella no le generaba confianza, no le generaba seguridad, no le generaba protección, no le generaba una seguridad en las provisiones que ella, en las necesidades que ella tenía, puesto que yo estaba lejos. Si ella se viera afectada en un problema económico o alguien que quisiera atentar contra su integridad de mi esposa, yo estando lejos, yo no pudiera tener la capacidad de mostrar esa fidelidad de protección, puesto que estoy lejos. ¿Y por qué lo digo de esta manera, hermanos? Porque la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios, resaltan sus atributos. ¿Qué atributos resaltan en la fidelidad de Dios? Primero, que Él es omnisciente. Segundo, que Él es omnipresente. Y tercero, que es omnipotente. ¿Quién pudiera ser fiel como Dios, teniendo el poder que Dios tiene, hermanos? Sino nada más nuestro Dios. Así que, hermanos, la fidelidad de Dios, hermanos, resaltan esos tres atributos importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios nos muestra fidelidad en que Él nos va a proteger, hermanos, es porque Él tiene la capacidad y el poder para hacerlo. ¿Por qué? Si Él nos promete seguridad en donde quiera que estemos, porque Él es omnipresente, hermanos. Porque donde quiera que nosotros estemos, Él va a mostrar su fidelidad, porque uno de sus atributos es que es omnipresente, siempre está con nosotros. Y hermanos, si Él nos promete seguridad, nos promete protección, Él nos promete darnos fuerzas, es porque Él es omnipotente. Entonces, hermanos, ahí vemos los tres atributos que resaltan en la fidelidad de Dios. Hermanos, confiemos en la fidelidad de Dios, porque, hermanos, Él cumple todo lo que promete. Él cumple todo lo que promete. Él es fiel para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, debemos de confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Me gustaría, hermanos, darles algunos pasajes de la palabra de Dios donde resaltan la fidelidad de Dios, unas expresiones hermosas. Son cerca de 7, 8 pasajes que estaremos viendo, pero recordemos esto, hermanos. Nosotros no podemos, hermanos, proteger a una persona a distancia. Nosotros, aunque expresemos fidelidad a alguien, no podemos darle esa confianza que Dios da. Nosotros no podemos estar presentes en todo momento con aquellas personas que nosotros les decimos ser fieles, ¿verdad? No podemos brindar esa confianza cuando estamos alejados de aquellas personas a las que queremos. Pero Dios no es así. Dios promete una fidelidad, hermanos, para cada uno de nosotros, porque resaltan sus atributos como Dios. Él no puede, hermanos, ir en contra de su propia naturaleza. Él lo que promete lo cumple, porque Él es fiel, porque Él es omnipresente, porque Él es omnisciente. Él sabe lo que tú necesitas y Él va a ser fiel en darte lo que tú necesitas. Y si hay algo que pueda causarte daño, Él va a ser fiel y no te lo va a dar. Él es omnipotente, Él es poderoso para protegerte, para tener cuidado de ti en cualquier lugar que tú estés. Así que, hermanos, pues
Recordemos esto, que en la fidelidad de Dios, hermanos, engloba la seguridad, la protección, confianza, el perdón, la provisión, la dirección de nuestras vidas, el sustento, hermanos. Por ello debemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios, hermanos, porque Él es un Dios que tiene muchos atributos, pero recordemos estos tres atributos principalmente: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Hermanos, me gustaría que fuéramos al Salmo 119, capítulo 119, versículo 90. Salmo 119. Salmo 119, hermanos, versículo 90. Dice así. Dice: de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Ahora vayamos al Salmo 89:8. Ahí mismo, en ese mismo libro, 89:8. Dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. O sea, la fidelidad es un aspecto importante de la esencia de nuestro Dios. La fidelidad lo rodea, es parte de su esencia. Por eso aquí en el versículo 8 de el Salmos 89 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. También vamos al Salmo 117, hermanos, versículo 2. Salmo 117, versículo 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? En las Escrituras encontramos muchos pasajes donde resaltan que Dios es fiel de generación en generación, que Dios es fiel para siempre, como vemos aquí. La fidelidad de Jehová es para siempre. Y también otro es Lamentaciones. Me gustaría que fuéramos a Lamentaciones, ahí adelante de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, hermanos. Dice así: nuevas son cada mañana tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Vamos a leer desde el 22 para entender el versículo 23. Dice: porque la misericordia de Jehová por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y de ahí dice: grande es tu fidelidad. Ahí están pasajes del Antiguo Testamento donde podemos ver cómo es de grande la fidelidad de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13. Y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y ahí viene la palabra que estamos viendo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Ahí está, hermanos, una vez la promesa de nuestro Dios, que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Esa es una promesa, hermanos, de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Dice: porque Dios es fiel, pero fiel es Dios, ¿verdad? Otra cita en el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de mal. ¿Se dan cuenta? Otra promesa. Él te va a guardar, te va a afirmar y te va a guardar del mal. ¿Por qué? Porque es fiel. Dice: pero fiel es el Señor. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Primera de Pedro 4:19, hermanos.
Vamos a Primera de Pedro 4:19. Dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aquellos que padecemos según la voluntad de Dios, como veíamos que van a llegar momentos a nuestra vida, aquellos que padecemos según, si esa es su voluntad, que atravesemos por el desierto, que atravesemos por circunstancias difíciles, si esa es su voluntad, dice aquí en 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Encomendar nuestras almas al fiel Creador. ¿Y esto qué nos habla? Que recordemos todas sus promesas y que Él es fiel, y que si Él nos dice que va a estar con nosotros en los momentos más adversos, que recordemos eso. Por eso dice: encomienda tu labores, encomienda tu alma al fiel Creador. Primera de Juan, un versículo muy conocido, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete que si nosotros nos arrepentimos, cometemos un pecado y nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con Él, Él no dice: ¿sabes qué? No te voy a perdonar. No, Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él está dispuesto a perdonarnos por lo que Cristo ya hizo en la cruz, ¿verdad? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Él es fiel, y por eso dice en Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él cumple lo que prometió y dice: no me acordaré de ellos, ¿verdad? Y los echa hasta el fondo del mar, porque Él es fiel. Él cumple lo que promete, y por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y hermanos, en 2 de Timoteo, esta última cita que estaremos viendo, 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 13. Me gustaría que fuéramos a esta cita. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, qué hermoso es conocer la fidelidad de Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple lo que promete, un Dios que siempre va a estar con nosotros. Hermanos, desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, Él nos ha prometido tantas cosas, y que Él tiene cuidado de nosotros, y que nada ni nadie nos separará ni nos arrebatará de sus manos, de sus benditas manos, ¿verdad? Que siempre tendrá el cuidado para cada uno de nosotros, porque grande es su fidelidad. Y recordemos, hermanos, que la fidelidad de Dios es la que sostiene nuestras vidas. Eso lo debemos de llevar en mente, hermanos. Si tú y yo estamos, es por la gracia de Dios. Si tú y yo nos mantenemos a pesar de vivir circunstancias difíciles, hermanos, es porque la fidelidad de Dios es la que sostiene nuestras vidas en estos momentos. Hermanos, que nuestro Dios sea engrandecido todos los días, y que podamos expresarle y adorarle con nuestras vidas, con nuestra manera de conducirnos, y que aprendamos del profeta Jeremías. Algo impresionante, hermanos, que vemos en la historia de Jeremías, en el libro de Jeremías, hermanos, que a pesar de su dolor tan profundo, a pesar de que pensaba que Dios estaba ajeno a lo que estaba sucediendo, que Él pues no tomaba ni consideraba en cuenta los sufrimientos, hermanos, a pesar de eso, Jeremías jamás renunció a su ministerio. Y eso, hermanos, debe de dejarnos una enseñanza. Muchas veces lo primero que hacemos cuando las cosas no están marchando bien, lo primero que hacemos es: voy a dejar este ministerio, ya no voy a servir en esta área, no es posible servir en esta área. Y hermanos, eso debe de impactar nuestro corazón. Jeremías expresó su dolor,
Jeremías expresó su inconformidad, pero Dios le mostró que siempre fue fiel y que estaba en todo momento con él, que le prometió que iba a estar en batallas, pero que no lo iban a vencer. Le prometió que lo iba a restaurar, le prometió que lo iba a sacar adelante, le prometió que lo iba a redimir de los enemigos. Entonces, hermanos, Jeremías experimentó también la fidelidad de Dios, pero algo tan hermoso que a mí me deja una enseñanza y que quiero transmitírselas, hermanos, es: a pesar de las circunstancias, a pesar de que estés como estés, hermano, nunca renuncies al servicio como no lo hizo Jeremías. Nunca renuncies a un ministerio, nunca renuncies al servicio de Dios. A pesar de que a veces te veas abatido y quizás haya en tu corazón un poco de inconformidad o quizás haya un desánimo en tu corazón, hermanos, tú continúas sirviéndole a Dios. Jamás, y mantente íntegro como Jeremías. A pesar del dolor, él dice: yo no me senté en silla de burladores, yo no pedí prestado, yo no manché mi testimonio, yo no hice nada que me descalificara delante de Dios. Se mantuvo de una manera íntegra. Y finalmente Jeremías en el fondo sabía que Dios era fiel y que siempre estaba con ellos. Y hermanos, Dios siempre va a estar con nosotros, porque su fidelidad sostiene nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto poder haber estado con ustedes. Les abrazo a la distancia y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por estos momentos, nuestro Dios, que me permitiste poder predicar esta lección donde vemos que tu fidelidad es hermosa, Señor, y que debemos aprender que a pesar de las circunstancias, tú eres fiel, Señor. Nos has prometido cuidado, protección, seguridad, sustento, provisión, el perdón de nuestros pecados cuando te fallamos, nuestro Dios, que tú eres fiel para perdonar nuestros pecados. Tantas cosas, Señor, que a veces se nos olvida, nuestro Dios, fácilmente, y las circunstancias dejamos que rebasen nuestra vida y nos tambaleamos, nuestro Dios. Pero ayúdanos a siempre recordar, Señor, tu fidelidad, ya que tu fidelidad es grande cada mañana, tu fidelidad es de generación en generación, tu fidelidad, nuestro Dios, es para siempre, y tu fidelidad es la que sostiene nuestras vidas. Glorificado seas en cada momento, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Nos vemos pronto.